Muy buenas noches. Ante todo, mi agradecimiento no solamente a nuestro conferencista, el doctor Anderson Rojas, sino a cada uno de ustedes, a los profesores de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional que nos acompañan en el día de hoy y sus respectivos alumnos. Dadas las circunstancias de orden público y movilidad que presentamos en el día de ayer, que lo sufrimos en el día de ayer, la conferencia quedó postergada de común acuerdo con el conferencista para este lunes 8, es decir, el 19 de noviembre a la misma hora. Iniciamos entonces nuestra actividad académica dentro del segundo seminario en Comercio Internacional. Los puntos de orden del día de nuestra actividad son: primero, himno de la República de Colombia; segundo, himno de la Corporación Universitaria Republicana; en tercer lugar, la presentación que el suscrito decano efectuará de nuestro conferencista; en cuarto lugar, la conferencia Principios UNIDROIT y la libertad contractual en el contexto internacional. Decía nuestro conferencista que finalizando la conferencia damos un espacio para absolver las preguntas que ustedes lleguen a tener. El día de hoy nos acompaña el doctor Anderson Rojas. Él es abogado, egresado de la Universidad Libre de Colombia, es especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente cursa maestría en la misma universidad, en la misma casa de estudio, y es docente de la Corporación Universitaria Republicana en el área de contratos, derecho del consumo y algunos cursos de actualización. Mi especial agradecimiento al doctor Anderson Rojas por acompañarnos. Es un excelente catedrático y por supuesto va a contribuir enormemente en este seminario, en este segundo seminario en Comercio Internacional, pues nos va a permitir abrir nuestras mentes frente a toda la tipología contractual y la forma como debemos interpretarla. Doctor Anderson, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Ante todo, un agradecimiento a la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional por esta invitación. Los agradezco a ustedes también por regalarme un par de horas, unos minutos, para escuchar unas reflexiones acerca de un tema de gran importancia, de total vigencia en el derecho comercial nacional y obviamente también en el contexto de carácter internacional, el cual son los principios de UNIDROIT. Hace poco, y hace como 2 semanas, estuve leyendo un artículo de la revista Semana, y me pareció muy interesante la portada, que decía: el mundo está loco. ¿Y por qué estaba loco el mundo? Según el periodista, por el caso brasilero. Eligieron a una persona de talante militar, fascista prácticamente como Bolsonaro, bombas en Estados Unidos enviadas por correo a Obama y hasta Robert De Niro, que es un gran demócrata en Estados Unidos, Trump renunciando a un acuerdo de armisticio, el cual con la Unión Soviética, celebrado con Mikhail Gorbachev en la Guerra Fría, para que no utilizaran misiles nucleares de corto alcance. Ni hablar de la crisis venezolana. Sí, ya todos acá estamos recibiendo solidariamente a los hermanos venezolanos. Y pues lo último fue lo que pasó ayer, un caos total en la carrera séptima que hace mucho tiempo no se veía, ¿sí? Y el mundo cada vez más está en estas problemáticas que se deben a desacuerdos políticos y culturales. En Honduras vienen marchando, ¿sí?, hacia Estados Unidos, y ya Trump estableció de que cualquier piedra que lanzaran a la barrera
la iban a responder con balas, ¿sí? Y ese es nuestro contexto mundial hoy en día. El mundo realmente, además de estar loco, el mundo hoy es un caos, ¿sí? Pero hay algo que se aparta de ese caos y es supremamente tranquilo y supremamente armónico. Y es más, de esto deberían tomar ejemplo nuestros gobernantes a la hora de gobernar los estados. ¿Y a qué me refiero? Al comercio internacional. ¿Sí? Si hay algo que, en los que hay acuerdos, en los que hay armonía, es en las relaciones de comercio internacional. Yo siempre que hablo de comercio internacional y estos temas, recuerdo alguna parábola, o no sé cómo se llamará en la Biblia, que se llamaba la Torre de Babel. No sé si recuerdan esa historia, de que varias personas decidieron construir una torre para intentar alcanzar a Dios, y Dios, en desacuerdo, furioso, ordenó, o con sus poderes mágicos, no sé, que cada persona tuviera una lengua distinta. Y nunca se entendieron, y por ende nunca pudieron concluir esa denominada Torre de Babel. ¿Por qué la analogía? Porque quizá es lo que en un principio marcó el contexto del comercio internacional. Obviamente no hablo de lenguas en el caso del comercio internacional, sino hablo de leyes. Y cada estado maneja unas normas imperativas, normas propias, irrenunciables, que los diferencian de otros estados. Por ejemplo, hoy en día en algunos estados del Medio Oriente es lícito apedrear a la mujer infiel, ¿sí? O es lícito llevar a una persona y que todo el mundo le bote piedras, ¿sí? O es lícito tapar a la mujer, es el caso de la burka, pero en el contexto de ellos es totalmente normal, ¿sí? En el contexto colombiano, pues a nosotros se nos llena la mente de impresiones, ¿sí? Porque no estamos acostumbrados a ellos. Sin embargo, existe un concepto que es fundamental al Estado, que es la soberanía, y cada Estado se regula por sus propias reglas. Han existido diferentes intentos por unificar de alguna manera las normas que componen el comercio internacional, y los que han tenido la oportunidad de estudiar esta disciplina han estudiado esos movimientos que han avanzado paulatinamente. En un principio se habló de la unificación del comercio internacional. ¿Y a qué hace referencia de él? A que lo que se propuso en algún momento era que todos los estados manejaran un código de comercio uniforme. Es decir, que el código de comercio colombiano, francés, italiano, peruano, lo que sea, tuviera o estuviese gobernado bajo las mismas normas. Y eso, obviamente, teniendo en cuenta la diversidad cultural de los estados, de las personas, pues es una utopía. Es una utopía unificar el lenguaje, y aún siguen los estados bajo esa parábola o bajo esa historia que es la Torre de Babel. Cada estado, como acto soberano, ¿qué va a pretender? Que sean respetadas las normas que han sido creadas, como dirá Norberto Bobbio, por el órgano válidamente autorizado, en este caso el Parlamento en algunos estados, y en otros los congresos bicamerales. Pero ese tipo de movimientos en la actualidad, me refiero a la unificación del derecho comercial, son movimientos que están dados al fracaso. Otro intento que se hizo en Latinoamérica fue en materia de títulos valores, conocido como el proyecto INTAL, Proyecto de Integración para América Latina. ¿Qué se buscaba? Que todos los códigos de comercio en materia de títulos valores estuvieran gobernados bajo las mismas normas. Pero estaba el problema de las normas que no se negocian, que no se puede pactar, al contrario, ya que estas protegen el orden público del Estado. Proyecto que fracasó. Y ya pues los que son estudiosos de títulos valores, ya se adoptó otra norma que le da validez a los títulos valores creados en el extranjero. Y tienen dos características: uno, que sean creados en el territorio exterior, y dos, bajo normas de territorio internacional. Pero como la unificación fracasó en el derecho comercial, hay otros movimientos que se dieron cuenta de esa utopía y pretenden, o su objetivo real es algo que se llama la armonización del derecho comercial internacional. Y es muy diferente en las dos palabras, ¿sí? Es muy diferente la palabra unificar, todo igual, uniforme,
los mismos uniformes, las mismas normas, ¿sí?, a la palabra armonizar, ¿sí? Son palabras que nos sitúan en contextos distintos. En el movimiento de la armonización del derecho comercial han surgido diferentes instrumentos que son estudiados pues, por abogados comercialistas y pues obviamente en una facultad de comercio internacional, como lo es, yo sé que en varias cátedras han visto ustedes el tema, la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, que ha sido uno de los instrumentos más exitosos, ¿sí?, y que componen lo que se denomina la lex mercatoria. No junto con eso, los psicoterms también hacen parte del comercio internacional, los usos y costumbres mercantiles, ¿sí? Y ya esa armonización que se hace a través de estos instrumentos ha permitido que los comerciantes a nivel internacional tengan más claridad respecto a las reglas que regulan sus relaciones contractuales. Los que son abogados pues se han dado la oportunidad de conocer los dos sistemas imperantes en cuanto al derecho se habla, que es el Civil Law, que es nuestro sistema, y el Roman Law o el derecho continental, que es nuestro sistema, y el Civil Law, que son dos sistemas que se diferencian respecto a sus fuentes, ¿sí? En nuestro sistema, ¿qué prima? La ley, ¿sí? Y por debajo, de alguna manera, está la jurisprudencia. Allá tenemos el artículo 230 de la Constitución Política que dice: los jueces están sometidos al imperio de la ley, y la jurisprudencia y los demás criterios tan solo son auxiliares. Y hay dos conferencistas que se la pasan discutiendo, de hecho unas discusiones muy interesantes, como es el maestro Diego López Medina y Javier Tamayo Jaramillo, que aún andan discutiendo en foros qué es más importante, la jurisprudencia o la ley. Mientras que en el Common Law es un sistema que se construye a partir de casos. Es decir, en este sistema está la jurisprudencia por encima de la ley, que es realmente la gran diferencia que existe en los sistemas jurídicos comparándolos. Uno de los instrumentos que ha tenido mayor éxito en cuanto a la armonización del derecho comercial son los principios de Unidroit. Literalmente se lee Unidroit, pero es una palabra francesa y es algo de estirpe francés, se le conoce con el nombre de los principios de Unidroit. Estos principios han permitido de alguna manera destrabar las relaciones de carácter internacional, prácticamente haciendo un sincretismo, no sé si conozcan esa palabra, es una palabra de antropología, haciendo un sincretismo entre estos dos sistemas, ¿sí?, haciendo como una mezcla, una conciliación entre el Roman Law y el Civil Law. ¿Para qué? Vuelvo y repito, para armonizar el comercio internacional. Por favor. ¿Sí? ¿Qué es la Unidroit? ¿Sí? La Unidroit es un instituto no gubernamental compuesto por abogados comercialistas de alto prestigio, tanto de los dos sistemas, Roman Law y Civil Law, compuesto por jueces, árbitros, académicos, que propugnan por establecer unas reglas claras para el derecho mercantil. Surgió, digamos, creando normas de carácter hard law. Y aquí hago un paréntesis que es muy importante para comprender de lo que se va a hablar hoy. En comercio internacional y también en las cátedras de introducción al derecho, el docente diferencia esos dos sistemas, o esas dos clases de normas, mejor: el hard law y el soft law. ¿Qué es el hard law? Hard law son normas de carácter duro, de que no se puede hacer un pacto contractual que vaya en contravía de este tipo de normas. Son normas en las que no se puede de ninguna manera pactar algo en contrario. ¿Por qué? Porque los estados diseñan este tipo de normas que son inconciliables, o sea, no se puede hacer nada con esto, no se puede ir en contravía de ellos, para proteger su orden público y lo que se denominan sus buenas costumbres. ¿Qué es eso del orden público? Buenas costumbres será objeto de análisis en otro contexto, pero sí me atrevo a adelantar algo, y es que en el comercio internacional el orden público rebasa el orden público local y se ha creado una concepción más dogmática
a la que se denomina el orden público internacional, que está compuesto por los usos y costumbres que han desarrollado los comerciantes como clase social de las más antiquísimas para establecer reglas claras y seguras en los negocios de carácter internacional. Por otro lado está el soft law, que son normas de carácter blando, de carácter flexible, a la que usted puede pactar algo en contrario. Usted puede, de alguna manera, como lo dicen algunos tratadistas, Valencia sea tomo uno, si hay personas, usted puede literalmente derogar la ley con un pacto expreso. ¿Por qué puede derogar la ley? Porque son normas que no tocan el orden público ni las buenas costumbres, sino que protegen solamente el interés particular o el interés privado. Los principios UNIDROIT hacen parte del soft law. Son normas que no son vinculantes, son normas de textura suave, de carácter flexible también, como lo vamos a ver más adelante. No son estipuladas por ningún órgano legislativo, no son creadas por ningún congreso, ningún parlamento, sino son creadas por autoridades en derecho comercial. Como decía el maestro Nestros en algunos de los artículos, es una lingua franca. Es como lo que hace las veces hoy del latín vulgar en su época. ¿Qué era el latín vulgar? Era una lengua que permitía comunicar a todas las culturas, ¿sí? Y se entendían de esa manera. Eso es lo que hoy en día hace las veces los principios de UNIDROIT. Por favor. Sigamos. ¿Qué son los principios de UNIDROIT? ¿Sí? Ahora, fíjese el título que utiliza la UNIDROIT para expresar su obra: principios. ¿Sí? Como todos saben, los principios son normas flexibles de textura abierta, y un principio en un sistema jurídico, como bien lo dice el maestro Jaime Arrula Paucar, tiene 3 roles, y los que son estudiosos del derecho y del comercio internacional no son ajenos a la palabra principios, ¿no? Ustedes van a sus cátedras de derecho o de comercio internacional, les hablan de principios del derecho laboral, principios del derecho penal, principios del derecho administrativo, ¿sí? Cualquiera de esos principios, denomínese como se denomine, tiene 3 roles en la ciencia jurídica. 1, un rol interpretativo. 2, un rol orientador. 3, un rol creador. Se habla de una cuarta función que tienen algunos principios, que es la función correctora, porque el principio también corrige de alguna manera el comportamiento que tienen las partes en cualquier contexto de carácter jurídico. ¿Sí? Los principios de UNIDROIT tratan esencialmente aspectos relacionados con los contratos de carácter internacional. ¿Qué es un contrato internacional? Entonces ahí llega una ciencia también que es importantísima para el caso, a la que se denomina el derecho internacional privado. Y ahí los estudiosos de ese tema dotan al contrato de algunas características que lo hacen internacional. Una de las más clásicas es, por ejemplo, el domicilio. Habrá contrato internacional siempre y cuando las partes que forman el contrato, que celebran el contrato, tengan domicilios separados. Otra es la prestación característica. Habrá contrato internacional cuando la prestación principal del contrato no sea ejecutada en el estado en el que se celebró, sino en un estado diferente. Y existen más elementos, ¿sí? Y que ya los trata el derecho internacional privado para determinar la internacionalidad de un contrato. Los principios de UNIDROIT solamente, no, sí, por favor, se ubican en los contratos de carácter mercantil. O sea, son principios que orientan las relaciones contractuales, pero únicamente de carácter mercantil, comercial, y excluyen otra tipicidad contractual, como son el caso de los contratos civiles o el caso de los contratos de consumo. ¿Por qué? Porque el derecho del consumo es hard law. Son normas de orden público que ningún Estado está dispuesto a negociar. Entonces, digamos que establecimos
el marco de aplicación de los principios comerciales de UNIDROIT. ¿Cuáles? Contratos de carácter internacional y además que sean contratos de carácter de contratos mercantiles. Perdón. Sigamos. Sí, por favor, la siguiente. ¿Cuáles son las características que tienen estos principios? ¿Sí? Porque es diferente hablar, por ejemplo, de los principios de UNIDROIT, a hablar de los principios Lambda también, que son importantes en la Comunidad Europea en cuanto a tratándose de contratos de carácter internacional. O los principios Roma I o Roma II, que también son de carácter internacional, que son tan estudiados en el tema de la Unión Europea. Una de sus características es que no son vinculantes, no son obligatorios. Pueden ser traídos al contrato de varias maneras. Uno es mediante pacto expreso, es decir, las partes cuando crean el contrato, cuando redactan el contrato, en una cláusula especial dice que cualquier controversia, cualquier litigio que se llegase a presentar, se solucionará dándole aplicabilidad a los principios de UNIDROIT. Si ustedes vieron la conferencia, se llama Los principios de UNIDROIT y la libertad contractual. Y la libertad contractual quizá es uno de los valores más costosos, de más raigambre, más importantes que ha obtenido el ser humano. ¿En qué se traduce esa libertad contractual en un contexto local? Por ejemplo, en Colombia. Pues primero los códigos, ni código civil, ni código de comercio le dice a usted que la libertad contractual. Ha sido la jurisprudencia la que ha desarrollado pues esta serie de categorías que integra la libertad contractual. Hay un magistrado, el doctor William Namen, y le recomiendo las sentencias de él que son joyas jurisprudenciales, que habla precisamente sobre cuál es el contenido de esa libertad contractual. En el contexto local es libertad de escoger a su contraparte contractual, libertad de escoger el tipo contractual que más se acomode a sus necesidades, libertad de contratar o no contratar, libertad de escoger el clausulado del contrato en un contexto local, y que esas categorías del mismo modo son aplicables a un contexto internacional, pero hay una que no está en el contexto local, pero sí podemos encontrar en un contexto internacional. Es algo que nace de la libertad contractual denominada la autonomía conflictual. ¿Y en qué consiste esta autonomía conflictual? En que las partes que celebran un contrato tienen libertad absoluta de escoger cuáles son las normas que a futuro van a dirimir los conflictos que posiblemente lleguen a existir en la ejecución del contrato. El comercio el derecho comercial es tan amplio que también existe otra institución que se denomina el DPCASH. ¿Y qué es eso? Eso es un remiendo de normas. Usted puede escoger, para el caso del incumplimiento del contrato, utilicemos la parte del Código de Comercio francés. Para la parte de las nulidades, utilicemos lo que dice el Código de Comercio italiano. Para el tema de perjuicios, utilicemos lo que dice el BGB alemán. Ese DPCASH le permite a uno remendar, perdónme la expresión, normas de diferentes ordenamientos jurídicos, plasmarlos en un contrato, y obviamente tendrá una fuerza vinculante para las partes, porque nunca pierdan de vista de que el contrato hace marras dejó de ser un intercambio económico o una operación netamente económica a convertirse paulatinamente en una operación de colaboración, en una operación de solidaridad. Y es cuando el derecho constitucional de todas las naciones comienzan a meterse en el tema comercial. Por ejemplo, en Colombia, y que a mí como comercialista, pues, no sé, me rasgo las vestiduras aceptando ese tipo de teorías. Hace poco estuve en un foro que hablaban sobre el tema de la libertad en el contrato de seguro. Caso puntual, y caso colombiano, una persona que tiene VIH solicita un préstamo a una entidad bancaria para comprar vivienda.
Resulta que cuando uno va a celebrar un seguro tiene una carga, la cual consiste en la información y la declaración del estado del riesgo. Entonces el tipo va al seguro, mira, a ver, ¿usted qué enfermedades tiene? Sí, tengo VIH. ¿Qué hace la aseguradora? No lo aseguro. ¿Por qué? Porque usted para mí representa un riesgo bastante alto. ¿Sí? Y tiene libertad contractual. Y recuerden, libertad de contratar o no contratar. Simplemente yo no contrato con usted. Tutela. ¿Sí? Se me está negando el acceso a la vivienda. Y como los constitucionalistas hablan de siempre, la dignidad humana. O sea, constitucionalista que se respete habla de la dignidad humana. Corte Constitucional ordena el seguro, ¿sí?, cubrir esos riesgos. ¿Dónde quedó la libertad contractual? Y es una crisis. Se habla de la constitucionalización del derecho privado. Sin embargo, algunos académicos, y entre esos el maestro Fernando Inestrosa, hablaba de la privatización del derecho público. Y que no son escenarios netamente locales. ¿Sí? Ya todos sabemos el carácter universal de los derechos humanos y que están afectando de alguna manera la cultura en cuanto a la celebración de contratos. Decíamos entonces que los principios de unidad no tienen un carácter vinculante, son de carácter soft law. Entonces pueden ser traídos a la parte del desarrollo de la autonomía conflictual al contrato, diciéndolo así expresamente. Pero también el contrato no puede que no haga referencia directa a los principios de unidad, sino que establezcan cualquier divergencia en el contrato se solucionará por los usos y costumbres de carácter internacional o por la lex mercatoria. Aquí entran indirectamente también los principios de unidad. Entonces miren que hay varias formas de traer los principios de unidad al contrato. Hoy en día, y era algo que no se hablaba cuando surgió la institución, también se permite que los principios de unidad sean aplicados a contratos de carácter local. Es decir, usted celebra una compraventa de un vehículo y puede traer a colación normas de los principios de unidad. El único requisito, ¿cuál es? Que no contraríe una norma imperativa del estado en el que se presenta la controversia, el problema. Ahora, se aconseja, y eso también es muy importante, y los que estudian derecho internacional lo saben, derecho comercial internacional lo saben, lo más sano o el escenario en cuanto al foro natural del derecho comercial internacional es el arbitramiento. Por lo que siempre se aconseja de que los principios de unidad, a pesar de que no sean vinculantes, sean acompañados de una cláusula compromisoria o de un pacto arbitral. ¿Y por qué? Porque si el juez puede aplicar los principios de unidad a un juez cualquiera, está la obligación porque las partes así lo quisieron, pero el juez tiene una talanquera o algo que limita su autonomía, ¿y qué es? La ley local, mientras que el árbitro no. El escenario judicial por antonomasia, por excelencia del comercio internacional es el arbitramiento. Por eso, vuelvo y repito, el consejo que dan los autores es siempre acompañar cualquier contrato que se vaya a dirimir con los principios de unidad de una cláusula compromisoria o de un pacto arbitral, por favor. Ya habíamos hablado de que los principios de unidad tienen un carácter internacional. Cuando surge la institución, cuando se va alejando la ciencia jurídica comercial del movimiento de unificación del derecho privado, siempre propende porque los estudios que se hacen desde los principios de unidad o que hace la unidad no tengan un contacto absoluto, rígido, con un ordenamiento local, sino que sean de carácter internacional, que no dependan de ningún estado ni de la voluntad de ninguna legislación. Y no solamente los principios de unidad tienen esta función. Por ejemplo, hay otras instituciones como la UNCITRAL, la CENUDMI, la Cámara de Comercio Internacional de París, que también tienen esta función de ayudar a armonizar el comercio internacional. En el caso, por ejemplo, del derecho colombiano, varios instrumentos que fueron internacionales hoy hacen parte del derecho local. Concretamente me refiero a la ley 527 de 1999, que es nuestra ley de comercio electrónico.
que es una ley, pues, o sea, el comercio electrónico en el año 99 era distinto al comercio que vivimos hoy. Ya todos hacemos transacciones, compras, ventas, pedidos por el simple celular. En el año 99 era diferente. Y es una ley, pues, que pide a gritos una renovación. Ahora, en palabras del maestro Jorge Oviedo Albano, que es un estudioso del derecho comercial internacional, las leyes en comercio internacional, ¿sí?, son leyes que ya están llamadas al fracaso. O sea, ningún Estado hoy en día ha celebrado nuevamente convenios de carácter, o son pocos más bien, convenios de carácter internacional. ¿Por qué? Por la estructura de hardlaw que tienen. Porque cuando el Estado hace una convención, un acuerdo, un tratado, ustedes saben que es ratificado por el Congreso de la República y hace parte del ordenamiento interno, pero son normas de carácter hard law. La tendencia actual es que institutos como los que acabo de nombrar, la UCITRAL, la UNIVAP, etcétera, etcétera, hagan normas de carácter soft law. ¿Por qué? Por su flexibilidad, ¿sí?, y que se adecúan más fácilmente a un contexto de carácter internacional. Pero esta característica de carácter internacional, vuelvo y repito, se puede poner en entredicho hoy, porque la autonomía de la voluntad, o la autonomía contractual, o la libertad contractual, no es un valor único del derecho internacional, sino que también existe en el derecho local. Entonces hay partes que quieran regular una relación local por los principios de unidad, lo pueden hacer divinamente. Obviamente se excluirán las normas de los principios que atenten contra el orden público de carácter local. Por favor. Los principios, otra característica de los principios es que son de contenido técnico. Estas propuestas normativas no son elaboradas, primero, por ningún congreso, ningún parlamento, sino por personas que son autoridad en el tema. Es más, en su elaboración participan hasta varios comerciantes de carácter internacional. El derecho comercial, más que una ciencia técnica, es una ciencia que interpreta la realidad. Alguna vez en la universidad la doctora Miquelina nos decía que los historiadores, para comprender la historia, más que acudir a otras ciencias como la sociología, la antropología, para hacer sus investigaciones acuden al derecho comercial. ¿Por qué? Porque son en los códigos de comercio donde usted puede mirar las costumbres concretas de una época, cómo pensaba la gente, cómo hacía los negocios la gente. Y ustedes que son abogados y así no lo sean, ustedes saben que la historia de la humanidad ha sido acompañada de la historia del derecho comercial, por edad de los comerciantes finicios. Hay un texto que se lo recomiendo, una cartita chiquitica, sin sonar subversivo, que se llama El papel del trabajo en la transformación del mundo al hombre, de Federico Engels. Y ese libro, a pesar de ser escrito por un socialista científico como lo era Engels, le permite a uno ver la importancia que tiene el comercio en cualquier sociedad. Es tal la importancia del comercio que, según el autor, le recomiendo esa monografía, el comercio es lo que nos hizo hoy lo que nosotros somos, hombres, homo erectus, debido al comercio, a la necesidad de intercambiar, porque el comercio es una actividad de intermediación, ¿sí?, que no se reduce a eso, pero generalmente es una actividad de intermediación. Tú tienes algo que yo necesito, yo lo tengo, cambiemos. Y obviamente, pues por facilidad, y eso es el tema también de obligaciones, se ha cambiado el trueque, pues por el tema del dinero, el valor que tiene el dinero como su poder adquisitivo. El carácter técnico de las normas unilaterales, como lo decíamos en un momento, también concilia diferentes instituciones de los dos sistemas, ¿sí? Temas como la buena fe, temas como la representación, temas como la oferta, teoría de la imprevisión, principios generales del derecho, ¿sí? Tienen una tecnicidad que yo denomino tecnicidad no técnica. ¿Y por qué? Porque también es otra característica que vamos a ver más adelante de los principios de unidad.
Quien lea los principios de Unidad no necesita tener conocimientos en derecho. Lo puede hacer cualquier persona que sepa leer, puede comprender la claridad con la que son expresados estos principios. Porque ¿qué pasa con las normas de ordenamiento local? En el caso colombiano, ahí tenemos el mejor ejemplo. El derecho es para los abogados. ¿Quién entiende los códigos? Los abogados. Y hasta los abogados a veces ni nos gusta estudiar la ley. Porque ¿quién me va a mentir que se va de paseo y se va a llevar el código de comercio como lectura? Eso lo hace un loco. Pero lo real es que se maneja un lenguaje tan técnico que solamente los abogados podemos comprenderlo. Si al caso, y recuerdo una anécdota hace algunos años en Venezuela, y no soy chavista, pero me pareció muy interesante el ejercicio que hizo el presidente Hugo Chávez cuando propuso o se aprobó lo que se denominaba la Constitución Bolivariana de Venezuela. Hay un documental, se lo recomiendo también, que se llama La Revolución no será transmitida. Y a mí me parecía algo muy bonito que hizo Chávez en ese entonces. ¿Cuál era? Cuando se creó la Constitución, hizo unas constituciones así de chiquiticas y se las repartió a todo el pueblo. Entonces uno escuchaba hasta el señor que pelaba mangos, vendedor callejero, hablándole sobre el plebiscito, sobre el referendo, que no son cosas ajenas a una persona, hacen parte de ellos. ¿Por qué? Por su claridad conceptual. ¿Cuál fue lo importante que hizo Chávez para terminar la anécdota? Hacer que el derecho no fuera escrito en un lenguaje para abogados, sino que el derecho fuera escrito en un lenguaje inteligible, que cualquier persona lo pudiera captar. Y quizá, digamos, ese mismo concepto es lo que inspira la redacción de los principios de Unidad, porque puede que sean redactados por personas, por árbitros, doctores, jueces, ¿sí? y que académicamente están en un nivel pues ya de experiencia alto, encomiable. Pero en cuanto a la redacción, una persona no necesita ser abogado para entender o comprender en qué consisten los principios de Unidad. Coherencia y claridad, y ahí me adelanté, ¿sí? Porque además los principios de Unidad son elaborados en un sistema totalmente coherente, y es un reto que esos juristas se propusieron y lo lograron, y por eso el tema del éxito de los principios. ¿Coherencia desde qué sentido? No es fácil hacer un sincretismo entre el Roman Law y el Civil Law, es algo complejo, y analizando y teniendo en cuenta lo que hablábamos hace un momento, el sistema de fuentes del derecho. Pongamos un ejemplo, la buena fe. Acá todos estamos formándonos como abogados y como agentes del comercio internacional y conocemos qué es la buena fe, o bueno, creemos conocer, que la buena fe es uno de los principios más antiguos y quizá el más importante para cualquier sistema jurídico. Pero los ingleses no adoptaron la buena fe. Ellos se quieren diferenciar de todo el mundo. Por ejemplo, no cogieron el euro, ellos siguieron con la libra. Y ahorita quieren salirse de la Unión Europea. Ellos no hablan de buena fe, sino hablan de un criterio que cumple las mismas funciones, pero se llama la razonabilidad. Nosotros acá en el Civil Law hablamos, y es herencia de Andrés Bello, del buen padre de familia, atendiendo el concepto de culpa del Código Civil. En el Civil Law no hablan del buen padre de familia, sino del hombre razonable. Pero en sí, desde el resultado, hay puntos de encuentro, son paralelas las dos posiciones jurídicas. Los principios de Unidad concilian estos dos sistemas, ¿sí? Eliminan la diferencia de lenguas para que se pueda alcanzar a Dios, para que me entiendan. ¿Para qué? Para que el lenguaje en el que hablen los comerciantes sea más inteligible y haga que el comercio internacional sea más dinámico. Porque si hay una actividad que es dinámica, que es, como decía Heráclito de Éfeso, dialéctica, es el comercio. ¿Recuerdan ustedes esa filosofía de nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río? No sé, esa filosofía ya de los presocráticos cuando uno estaba en grado 11. Ese río es el comercio internacional.
porque las normas de comercio internacional siempre van variando, ¿sí? Ya los estudiosos del tema se dieron cuenta de que la unificación era una utopía, no sirve para regular relaciones de carácter internacional. Por favor. Omnicomprensivos y flexibles. Y ya también había hablado de esta característica. ¿Qué significa la palabra omnicomprensivo? Es muy fácil de entender. Su lenguaje es sencillo, pero lo sencillo no le quita lo profundo. Decía el doctor Juan Carlos Senado también en alguna conferencia, lo que es corto y bueno es doblemente bueno. Ahora, ¿qué pasa con nuestras clásicas codificaciones? Que también es algo de lo que los principios de Nidras alejan. Cuando nos situábamos por allá en el año 1802, por ahí, plena Revolución Francesa, cuentan una anécdota que yo siempre le cuento a mis estudiantes en clase. Una anécdota que tiene que ver con el emperador Napoleón. Que ahora llega Napoleón a un convento, cansado, sin comida, y obviamente la guerra también daña. El único lugar en el que encontraron para resguardarse fue un convento. Entra Napoleón con los soldados, pernocta casi 3 meses en ese convento, y lo único que había para leer en el convento era el Corpus Juris Civilis Justiniani. No había nada más. Y Napoleón, cuentan los historiadores, que era un lector voraz, un lector asiduo, y lo devoró, leyó su Corpus Juris Civilis. Dicen los historiadores que cuando sale Napoleón de ese convento, sale convertido en otro Napoleón. Y le delega a sus subalternos la tarea de hacer códigos. Y es el movimiento que se denomina en materia jurídica el movimiento de codificación, que va unido con otro movimiento de carácter literario y científico, que es el enciclopedismo. ¿Y qué querían los enciclopedistas? Porque el contexto es muy interesante. Vean una película que se llama Lutero, porque eso también influye en los códigos. Lutero tenía un amigo, un cuate, que era Gutenberg. ¿Y cuál es el aporte de Gutenberg a la historia? El tema de la imprenta. Porque anteriormente los únicos que tenían acceso al conocimiento eran los sacerdotes, era la iglesia. Recordemos esas clases de constitucional, el Estado teocentrista y absolutista de Thomas Hobbes, el hominis homo lupus. Y solamente eran unos iluminados, los que tenían acceso al conocimiento. Pero cuando surge el movimiento del enciclopedismo, la Ilustración, la Revolución Francesa, uno, digamos, de los grandes objetivos que se tenían era democratizar el conocimiento. Y ese enciclopedismo que tenía, o sea, condensar la mayor cantidad de conocimiento en 2 solapas de cuero. ¿Para qué? Para que usted pudiera conocer, leer, ¿sí? Aprender, ¿sí? Algo que no se permitía anteriormente. Y el derecho no fue ajeno a eso. Ya tenemos el primer código, técnicamente hablando, nuestro primer código es el Código de Napoleón de 1804, que ustedes saben, aún seguimos estudiándolo en las facultades de Derecho. Y el primer Código de Comercio también se lo dimos a Napoleón, que es el Código de 1807. Pero hoy el mundo ya no es así. Hablando en temas locales, el mundo, o el derecho colombiano, entra a un movimiento que se llama la dispersión normativa. Valencia Sea, los que han leído Valencia Sea, los libros de él, se han dado cuenta que realmente el texto es una propuesta de una renovación del Código Civil, ¿cierto? ¿Qué dice Valencia Sea? El artículo 666 del Código Civil define el derecho real como todo. Pero no, el nuevo Código Civil, proyecto de Valencia Sea, debería decir tal cosa. Y el maestro Valencia Sea siempre quiso renovar el Código Civil, contactarlo, conectarlo con la realidad concreta, con la realidad actual, pero ya murió.
y nunca se pudo, y no porque no tuviera los elementos, el proyecto era muy bueno, sino no se pudo porque el movimiento ya no era la codificación, sino se habla de la descodificación. Entonces hoy en día es muy raro o muy extraño que los estados hagan nuevos códigos, es muy raro. ¿Qué hacen ahorita los estados? Leyes, leyes y leyes y leyes y leyes y leyes. ¿Sí? Tantas leyes en comercio, en tributario, que podríamos llenar este auditorio de leyes y no acabaríamos, porque la tendencia actual es la dispersión normativa. Los principios de UNIDROIT se alejan de la codificación. No es un código, sino, como su nombre indica, son principios, normas de textura abierta, o diría Robert Alexi, mandatos de optimización. Ya es muy interesante, pues, y de hecho hay artículos por ahí en algunas revistas especializadas sobre cómo aplica la principialística en el derecho privado, y eso haciendo hoy de lo que comentamos hace un momento, lo que llaman la constitucionalización del derecho privado. Ahora, los principios de UNIDROIT no regulan un contrato en particular. O sea, no se habla de contrato, de compraventa, de contrato, de leasing, de contrato, de joint venture, de contrato, de seguro, no. Sino que son una especie de tratado o de teoría general para todos los contratos. No hace hincapié en uno, sino que sirve para cualquier contrato, siempre y cuando reúna las dos calidades que mirábamos anteriormente: contrato que sea comercial y que sea de carácter internacional. Por favor. Han existido, digamos, desde su primera edición, diferentes proyectos de los principios de UNIDROIT. Hay un artículo, y lo recomiendo muchísimo, del maestro Fernando Inestrosa, que se llama Los principios UNIDROIT, una expresión de la lengua franca. Y no es un artículo, digamos, tan solo observador, porque el maestro Inestrosa participó en la redacción de los principios, y eso uno, como cuando colombiano, se llena de orgullo, ¿sí?, de que un colombiano está allá, y no cualquier colombiano, todos conocen quién era el maestro Inestrosa. Participa en la redacción de principios que van a regir el comercio a nivel internacional. ¿Qué dice el maestro Inestrosa en ese artículo? Es un libro que lo compiló el doctor Maximiliano Rodríguez Fernández, también del Externado. Vale una compilación en el homenaje, porque es un libro que salió el año pasado. Se publica este artículo que fue creado en el año 94, pero que aún tiene vigencia. Menciona, no sé si ustedes recuerdan, esa institución del ius gentium, aplicable a lo que decían los romanos, al peregrino, al extranjero, ¿sí?, que rebosaba las normas de la Pax Romana. Y esa lengua franca, en palabras del maestro Fernando Inestrosa, es el principal aporte del Roman Law al comercio internacional, sin desconocer obviamente los aportes del Civil Law. Esa lengua franca permitió que los estados, o sea, siguieran en guerra, porque la guerra no ha parado, pero que el comercio siguiera. Y hay una actividad que nunca va a desaparecer por guerra que estemos. O sea, el mundo puede entrar en caos, pero el comercio nunca puede parar. Es más, los estados necesitan hasta madera para enterrar a sus muertos, y esa madera viene de otro estado. El comercio es una actividad que donde pare, ahí sale un colapso. Ese es el apocalipsis, donde el comercio se trunca. La comida, el desabastecimiento, los diferentes medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. La edición de 1994 fue un primer intento de la UNIDROIT para establecer los principios, pero solamente se enfocó en la relación obligacional, en la relación débito-crédito.
quién era acreedor, quién es deudor, en qué consiste la prestación. Pero no reguló nada más. 10 años después, viene la otra versión, que es del año 2004, donde se complementan los principios, donde se robustecen sus artículos y entran otras instituciones que no fueron reguladas, o mejor, no reguladas, no, mencionadas en la edición del 94, como es el caso de la transmisión de las obligaciones, de la cesión de los derechos, de la renuncia a los derechos, facultades de los apoderados, que son figuras que surgen en un contexto internacional. Entonces, ¿qué le pasa a uno como estudioso del derecho? Acá el profesor les da la cátedra de contratos, les habla de mandatos, del mutuo, de la oferta, de la cesión, pero las hace desde un punto de vista parroquial, con su código civil y con su código de comercio, obviamente. Pero cuando estas instituciones, por ejemplo la oferta, entran en un contexto internacional, ya no nos sirve el código civil y el código de comercio. Obviamente, usted como parte en un contrato internacional siempre va a propender, ¿por qué? Porque su ley sea aplicada. Y ahí estamos en una desventaja con su contraparte. ¿Por qué? Porque yo conozco la ley. Bueno, se presume, que es también algo que ha entrado a revaluarse ahorita. Pero como yo conozco la ley, estoy ubicado en ese país, pues entro en desventaja con mi parte contractual. Ahora, para regular la oferta, la transmisión, la cesión de derechos, no lo puedo hacer bajo ninguna codificación privada. O lo puedo hacer, y para eso está el derecho internacional privado, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque trunca el derecho internacional, le pone una talanquera, va más despacio, mientras que los principios UNIDROIT le dan una inyección de velocidad por su flexibilidad, por su omnicomprensión y porque son normas de carácter de software. Por favor, sigue avanzando y recogiendo más fenómenos que hacen parte del comercio internacional. Habla, por ejemplo, de los casos de nulidad, de los casos de restituciones mutuas. ¿Y cuál es el tema de la nulidad? La nulidad son normas de orden público. Ya todos acá miramos y ya estamos cansados de estudiar el artículo 1502 del Código Civil. Porque ¿qué es lo contrario de nulidad para el derecho? Validez. Validez. Ahora, nosotros acá decimos, para que un contrato sea válido, necesita tener consentimiento libre de vicios, capacidad negocial, un objeto lícito y una causa lícita. Los principios de UNIDROIT solamente tienen un elemento para la validez del contrato y que fueron recogidos en la edición del 2010. ¿Cuál? El libre consentimiento. Y obviamente manejan unos libres de vicios, unos vicios del consentimiento, pero en otro nivel. Allá no le llaman errores comunes, sino lo denominan errores dirimentes. El constreñimiento a contratar, que acá pues existen otras instituciones, también es un tema muy interesante, que también hace parte del comercio internacional. También hay un artículo del maestro Nestroza que se llama el contrato celebrado bajo estado de necesidad. UNIDROIT recoge todas esas instituciones, ¿sí? Y ya no es solamente unos cortos principios como la edición del 94, sino ya prácticamente el instrumento se convierte en un tratado de los contratos internacionales. Y hay algo muy interesante en estos principios, que la redacción, pues los invito por favor a que los busquen por internet algún día que quieran leer, no un domingo, pero sí un día que tengan curiosidad intelectual. Los artículos están acompañados de ejemplos prácticos, de ejemplos que son redactados por los mismos autores y que son ejemplos que le permiten dar a entender al lector
cómo es el movimiento, la dinámica, cómo es que funcionan estos principios. Se me viene uno a la cabeza, y es de la jurisprudencia inglesa. Bueno, jurisprudencia arbitral, un caso inglés con un colombiano, que aplicaron el tema de los principios de unidad. ¿Cómo era el caso? Un colombiano le pide a un comerciante extranjero que le venda 100 máquinas, videojuegos, con alto contenido violento. ¿Para qué? Pues para poner su chusito de máquinas en ese tiempo. Los que son de mi generación me entienden la moneda. Y cuando llegan a la aduana, las autoridades colombianas dicen: esas máquinas no pueden ser utilizadas en Colombia porque tienen un alto contenido pornográfico. Es decir, las máquinas cumplieron con el transporte internacional y Incoterm, todo eso es otra historia, se cumplieron con dejar en territorio colombiano, pero el colombiano nunca las pudo utilizar. ¿Por qué? Porque atentaban contra el orden público de Colombia por la pornografía que tenían. La pregunta es, bueno, aplicando los principios de UNIDROIT, ¿sí? y hay un principio que es el principio de principios, la madre de los principios, que es la buena fe. Usted, como árbitro internacional, ¿cómo solucionaría la controversia? ¿A quién le daría la razón? Entonces, ahí hay un tema muy interesante, que es el tema de la aplicación en el intercontratos. ¿Sí? En este caso, la Corte falló a favor del comerciante, perdón, el Tribunal de Arbitramiento falló a favor del comerciante inglés. ¿Por qué? Porque el comerciante colombiano tenía una carga que emana de la buena fe, la cual consiste en informar. Y usted, a la hora de celebrar un contrato, tanto en el ordenamiento local como en el ordenamiento internacional, tiene esa carga importantísima que es informar. ¿Por qué? Porque es usted el que conoce la cosa, utilizando el lenguaje de Bello, que necesita. ¿Sí? Yo, en este caso, el comerciante inglés no era un adivino. No era uno, no se la sabe todas, mejor dicho. Entonces, ¿qué era moraleja? ¡Hable! Y entre más informe, va a llegar en un feliz término a la conclusión del contrato. Sigamos. Última edición, la edición del 2016. Esta edición dejó los principios con los mismos artículos, sí, pero se preocupó, y es la novedad de los principios de UNIDROIT, por algo que se denominan los contratos de larga duración. Ya hay que decirlo, en ediciones pasadas se mencionaban los contratos de larga duración, pero la mención era muy tímida. No había un desarrollo claro, sino solamente se nombraban. ¿Por qué? Porque hay un contrato per se, que clásicamente es el contrato de comercio internacional. ¿Cuál? La compraventa. Y allá también, y obviamente esto hay que leerlo armónicamente con la Convención de Viena, pero la compraventa es el contrato más típico, más de moda, más trajinado, que se utiliza diariamente en una operación de comercio internacional. Pero el comercio ha cambiado. Recuerden, Heráclito, el río. El comercio siempre cambia. Y hoy comienzan a tener mayor protagonismo, o quizá casi un protagonismo igual a la compraventa, otro tipo de contratos que no habían sido observados y detallados, analizados por los estudiosos del comercio internacional. ¿Cuáles? El contrato llave en mano, el contrato de obra, el contrato de joint venture, las maquilas, el arrendamiento, las agencias comerciales, las franquicias, las operaciones colecto, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y que son contratos que en nuestro lenguaje, utilizando nuestro código, se le denominan contratos de ejecución sucesiva. En el caso de la UNIDROIT,
se denominan contratos de larga duración. Ahora, la UNIDROIT no quiso hacer un capítulo concreto en su articulado sobre los contratos de larga duración, no lo quiso así, sino lo que hizo fue modificar los artículos ya existentes e introducir instituciones, figuras jurídicas que encajan perfectamente en el Civil Law y en el Roman Law con los contratos de larga duración o de ejecución sucesiva. Por favor. ¿Qué estructura tienen estos principios de UNIDROIT? Se habla de 12 capítulos, sí. Pues me voy a tomar el tiempo para hablar un poco de cada uno. ¿Sí? ¿En qué consiste cada capítulo de los principios de UNIDROIT? Tiene obviamente primero un preámbulo en el que se mencionan todas las instituciones que gobiernan el derecho de los contratos. Y quizá una es la que prepondera, es la que marca el talante de soft law de los principios de UNIDROIT, conocida como la libertad de forma. Nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los estados que estamos influenciados por los códigos decimonónicos o romanistas. En cuanto a la formación del contrato, todavía tenemos acá un vestigio de Roma, que es el formalismo. En palabras de algunos procesalistas dicen, no, es que acá no hay formalismo, sino formulismo. Antiguamente en Roma el contrato no tiene efecto si no se levantaba la mano con el juramento, en honor a tal dios, si no se decían las palabras mágicas. ¿Eso qué son? Formas contractuales. Y si usted no cumplía con los ritos propios del formalismo, el contrato no nace a la vida jurídica. Pero contrario al formalismo, en la historia del derecho de los contratos, hay otra institución que se llama el consensualismo. De hecho, si ustedes quieren mirar alguna vez también una curiosidad intelectual, en ese programa que se llama Prezi, ¿sí lo han visto de diapositivas? Prezi. Hay una ponencia de una tesis doctoral de la doctora Silvana Fortiche, que es la directora del Departamento de Derecho Civil del Externado, y su tesis doctoral habla sobre el formalismo contractual. Y ya en las diapositivas, y por eso la traigo acá a colación, nos hablaba de que la libertad de forma en los contratos no significa ausencia de forma, porque la forma siempre va a acompañar al contrato. Ahora, libertad de forma, que es a la que se refieren los principios de UNIDROIT, no significa ausencia de forma. Lo que quiere decir realmente la UNIDROIT es que las partes pueden escoger cualquiera de las formas existentes para probar o demostrar el contrato sin prevalencia de una sobre otra. Es tanto el consensualismo que alimenta estos principios que acá se proscriben, se aleja, los echa para un lado, los manda al museo de la historia, a los contratos reales. En la UNIDROIT no existen, los principios de UNIDROIT, perdón, no existen la categoría de contratos reales. Para recordar, los contratos reales son aquellos que para su perfeccionamiento es necesariamente la tradición o la entrega de la cosa. Acá no. Acá el contrato se forma con el solo acuerdo de voluntades y obviamente expresados, como lo acabé de decir hace un momento, sobre las formas contractuales. Sigamos. El capítulo primero habla sobre las disposiciones generales, sobre el marco que regula todo el cuerpo normativo. Dentro de ellas está la libertad contractual y de la que quiero hablar en este momento, de la buena fe en los contratos. Porque si hay algo que los principios de UNIDROIT no permiten, y lo dice su mismo articulado, es que las partes no pueden excluir de su relación contractual el principio de la buena fe. ¿Qué es la buena fe? Mal hiciera yo en intentar en unos minutos hablar sobre
significado y contenido de la buena fe. Porque, como lo dije al inicio de la conferencia, es prácticamente el núcleo del derecho. O sea, sin buena fe no hay derecho. Así de simple. Ahora, la buena fe, hasta los penalistas, imagínense, la estudian. Delitos contra la buena fe. Recuerdo esas malas épocas cuando me tocaba mirar el Código Penal. Pero en el sistema civil, la buena fe, en el contexto internacional, se refiere a la buena fe objetiva. Porque si recordamos esas clases de los primeros cursos de derecho, se habla de que la buena fe se subdivide en dos categorías. La buena fe subjetiva, que tiene una importancia sacramental en el derecho de bienes, y la buena fe objetiva, que es la que impera en el derecho de los contratos y en el derecho de las obligaciones. Los principios no hablan de qué es la buena fe, sino dicen que las partes se ceñirán bajo los postulados de la buena fe, pero en ningún momento la menciona, la desarrolla, igual que nuestro sistema. Nuestro Código de Comercio dice, artículo 871, las partes deberán celebrar y ejecutar el contrato de buena fe. El 1603 del Código Civil le dice, las partes deberán ejecutar el contrato de buena fe. El 871 del Código de Comercio le dice, las partes deberán obrar de buena fe en el proceso, en el periodo precontractual, so pena de indemnizar perjuicios. Pero en ningún momento le dicen que es la buena fe. ¿Por qué? Porque el principio irradia y es una norma amplia. Y mal haría un redactor, tanto local como en el caso de los principios de unidad, de definir o de delimitar qué es la buena fe. Ha sido la jurisprudencia arbitral, los laudos arbitrales, lo que le han dado un contenido a eso que se llama las cargas que emanan de la buena fe objetiva, que son a las que se refieren los principios unidad. La lealtad, la seriedad, confidencialidad, secreto, custodia, seriedad, información. Hay una jurisprudencia arbitral que dice, la información en un contrato cumple tres funciones: una función orientativa, una función descriptiva y una función de advertencia, que son prácticamente los tres roles de una carga que emana de la buena fe en los contratos. Ahora, en las disposiciones también generales, también se reconcilian ciertos instrumentos de carácter contractual, como es el caso de lo que se denominan las cláusulas hardship. ¿Qué son las cláusulas hardship para los principios de unidad? Es el equivalente para lo que nosotros es conocido como el rebus sic stantibus, o la también denominada teoría de la imprevisión en los contratos, y que es aplicable. O sea, es una institución del Roman Law, pero que los principios de unidad condensan, abstraen o se alimentan, y ha denominado cláusulas hardship. ¿Para qué es esto? Si ustedes quieren mirarlo y orientarse un poco más sobre el tema, hay otro artículo que consiguen en la revista del Externado que se llama Mercatoria, se la recomiendo, es una revista muy buena de derecho comercial. Un artículo de la doctora Marta Lucía M. Villarreal, y hay un artículo que es muy bacano, perdónenme la palabra, se llama Pacta sunt servanda versus rebus sic stantibus, y la conclusión de la doctora Neme es que el rebus sic stantibus, o lo que se denomina cláusulas hardship, tan solo son aplicaciones de reglas técnicas de la buena fe. Nuestro Código de Comercio está regulada concretamente la teoría de la imprevisión y otras, porque nuestro Código de Comercio, hay que decirlo, en esa parte está pésimamente redactado, porque cogieron el derecho alemán, una teoría que se llama el equilibrio sobreviniente en los contratos, cogieron el derecho italiano, el cambio de bases negociables, y cogieron el derecho francés, la onerosidad sobreviniente. Cogieron tres teorías, y en el artículo del Código de Comercio, si mal no estoy, perdónenme si lo cito mal, creo que es el 887, pero revisen que por ahí es, condensó esas tres teorías.
Y no sé por qué, y estas son palabras también de otro autor, el doctor José Félix Chamier, en un libro que se llama La teoría de la imprevisión en los contratos. De manera caprichosa, nuestro legislador de 1971 dijo: estas reglas no serán aplicables a los contratos aleatorios ni a los contratos de ejecución instantánea. Y de ahí, por ejemplo, le cerró las puertas, por ejemplo, de una vez en la cara al contrato de seguro. Pero la institución no fue creada de esa manera. La institución que fue creada en el medioevo, el rebus extendibus, siendo así las cosas, o las cosas son por sí solas, algo así traduce la expresión en el brocardo latino, no fue creada para unos contratos, fue creada para todos los contratos, sin excepción. La unidroit, en las cláusulas hardship, no discrimina los contratos, aplica la teoría de la imprevisión a cualquier clase de contrato. Y ahí sí podríamos tener, y podría ser objeto de un análisis, la aplicación de la teoría de la imprevisión a un contrato de seguro internacional. Porque el seguro, ya lo saben ustedes, no es un contrato que sea solamente local. ¿Sí? O el reaseguro. Reaseguro, que ya es cuando intervienen las matrices, las grandes aseguradoras que amparan a las aseguradoras chiquiticas. Ahí podría ser aplicable dignamente esa teoría de las cláusulas hardship o el rebus stantibus. Solamente se necesita de 3 elementos, que son los requisitos que establece la tradición y la doctrina para que sea aplicable la teoría de previsión. Uno, un hecho imprevisible, un hecho irresistible, y ojo, y esto es muy importante, que coloque a la parte en una situación muy gravosa, demasiado gravosa para cumplir el contrato. Porque ojo, si la coloca en una situación de imposibilidad de cumplir el contrato, ya estamos frente a una fuerza mayor, un caso fortuito, que ya es un eximente de responsabilidad, o como lo llamamos los estudios de la responsabilidad civil, un evento en los que se rompe la causa extraña. Sigamos. Formación y apoderamiento en el contrato. Generalmente en un contrato local, y hablemoslo por sí solo, pues lo ideal es que las partes acudan en el intercontractus a su momento de celebración por sí solas. Pero todos sabemos de que el comercio es una actividad de intermediación. Se utilizan intermediarios. Algunos, como el doctor Luis Gonzalo Baena Cárdenas en su libro de Lecciones de Derecho Mercantil, lo llaman los auxiliares del comercio, los agentes de seguros, los corredores de seguros. Son instituciones que técnicamente nacen del contrato de mandato. Ahora, acá tenemos un tema en Colombia, lo hablo. En Colombia se habla de que existe el mandato directo o el mandato indirecto. Mandato directo se le denomina mandato con representación. Mandato indirecto, mandato sin representación. El ordenamiento jurídico colombiano admite la institución del mandato sin representación, a diferencia del derecho francés, en donde por ningún lado cabe el mandato no representativo. La unidroit permite la utilización de las dos figuras indiscriminadamente. O sea, es decir, nosotros en ese punto estamos en sintonía con los principios de unidad. Nuestro código de comercio en ese y en otros puntos encajamos a la perfección con nuestro código de comercio. Ahora, se permite la institución del mandato no representativo, es decir, cuando un mandante actúa bajo su propia cuenta, bajo su propio riesgo, pero con una característica fundamental. ¿Cuál? Que no revela la identidad de su mandante. Es decir, cuando usted actúa con un mandato sin representación, el negocio es conmigo. Y solamente sabemos que existe un mandato
entre mi mandante y yo, que yo tengo el compromiso, y es una obligación contractual, de no revelar la identidad de mi mandante. La UNIDROIT, en su capítulo segundo, permite la aplicación de estas figuras de celebrar el contrato por medio de mandantes y entra en armonía con el derecho colombiano frente a la institución del mandato. Por favor. Capítulo 3, validez. Y ya lo decíamos, se aleja de los clásicos elementos de validez, causa lícita, objeto lícito, se aleja de eso, sino que es necesario, cuál es el principal elemento de validez para que exista un contrato: el consentimiento. Miren acá, estos son los vicios del consentimiento que se regulan en la UNIDROIT y que pues algunos no son ajenos a nuestra tradición, como es el caso de error, pero recordemos, en la UNIDROIT se llaman errores dirimentes, porque son los únicos que dicen el consentimiento. El dolo también lo tenemos acá, y hacen también la diferenciación, clase de obligaciones, entre el dolus malus y el dolus bonus. La UNIDROIT también lo recoge. Pero miren esta, intimidación. Esa no existe en Colombia. O haría las veces de qué, de dolo, ¿sí? La excesiva desproporción e ilicitud. Esa excesiva desproporción se mira como algo que altera la validez del contrato. ¿Y cómo es solucionado? Con las cláusulas hardship. Si ustedes quieren mirar algo, por ejemplo, de intimidación, y son atisbos, por ahí huellitas chiquiticas en el Código de Comercio, se habla del contrato de salvamento, artículo 1550 del Código de Comercio, que son atisbos pequeñitos, pero en la UNIDROIT ya se regulan concretamente. Por favor. La interpretación también establece unas reglas claras de interpretación del contrato, y en la edición del 2004 acogió lo que se llama la interpretación contra preferendum. ¿Qué quiere decir esta regla de interpretación? Que cualquier cláusula oscura, ambigua, donde hayan lagunas, se interpretarán en contra de las partes que la redactó. Interpretación contra preferendum, que es acogida por los principios de UNIDROIT. Yo les recomiendo, si ustedes quieren mirar el tema de interpretación, una conferencia, una videoconferencia que existe en la página del Consejo de Estado, que es dictada por el doctor Diego Franco, también de la Universidad de Externado. Es un magistrado auxiliar, pero en una hora lo nutre a uno de cuáles son los métodos de interpretación del contrato. Clásicamente existen dos métodos: el método objetivo, el método alemán, que lo que importa es lo que esté en el contrato, y el método subjetivo, que lo que más importa no es el contenido del contrato, sino la intención que tuvieron las partes al redactar el contrato. La UNIDROIT recoge los dos métodos, y en la parte de interpretación del contrato habla que el contrato debe interpretarse teniendo en cuenta la interpretación de las partes, y además teniendo en cuenta, como no es lógico, el contenido estricto del clausulado del contrato. Las cláusulas de integración no son permitidas en los principios de UNIDROIT. ¿Qué son las cláusulas de integración? Que en algunos contratos de arrendamiento o promesas, o yo las he visto acá, pues que pueden que están ahí, pero no entran en nuestro sistema. ¿Qué es una cláusula de integración? Ustedes han visto una cláusula que dice contrato único. El presente pacto anulará cualquier acuerdo previo, cualquier escrito previo, cualquier comunicación previa, y solamente se regirá por lo contenido de este contrato. Esa cláusula en nuestro sistema no tiene validez, no tiene efecto jurídico. ¿Por qué? Porque el inciso 2 del artículo 1103 del Código Civil dice: las partes estarán obligadas a las cargas que emanen de la naturaleza misma de la obligación, que es la buena fe objetiva. De igual manera, los principios de UNIDROIT no aceptan o proscriben, mejor, prohíben lo que se denominan cláusulas de integración. Contenido y estipulaciones a favor de terceros. Y es algo que también viene revolucionando el mundo del derecho contractual.
Por ejemplo, la fijación del precio por un tercero. Hay un artículo también, ustedes pueden leer, de Ernesto Rengifo García, que se llama La fijación unilateral del precio en los contratos. Ya habla sobre esa temática, que en algunos casos el precio no lo fija ni comprador, ni arrendador, ni arrendatario, ni arrendador, o sea, las partes de un contrato, sino que se le delega esa función a un tercero. Ahora, eso debe hacerse, esa fijación del precio, como lo dice el maestro también Felipe Nave Arroyo, bajo criterios de proporcionalidad. Porque donde exceda la buena fe de esa fijación del precio, ya estaremos dentro del marco de lo que se denominan los abusos del derecho, o el abuso del derecho, que es un principio también de carácter universal. Por favor. Cumplimiento. Y aquí hay algo muy importante y que también está transformando prácticamente el derecho de obligaciones en los diferentes estados. Porque la unidad diferencia otra institución, y démosle la otra diapositiva, por favor, la otra, de lo que es el incumplimiento esencial al incumplimiento no esencial. ¿Qué establecen los principios UNIDROIT? Que para que se pueda hablar técnicamente de un incumplimiento, el incumplimiento debe ser esencial. ¿Qué es eso? Es aquel que frustra a su contraparte en el negocio, que acaba con ese acto de disposición de intereses y de solidaridad, como lo veíamos, que es el contrato. Entonces hay un caso famoso, también del derecho inglés. Entonces, una persona compró una máquina para hacer vasos de plástico, y dentro de las obligaciones contractuales se estipuló una cláusula que decía: el vendedor tiene la obligación de entregar al comprador la máquina probada. ¿Qué pasó en este caso? Que se entregó la máquina, pero no se entregó probada. Sin embargo, la máquina servía perfectamente, cumplía su función, los repuestos estaban buenos, la máquina servía. Entonces uno se pregunta, ¿hubo incumplimiento? Indudablemente, y encuadra dentro de las hipótesis que también trae la unidad del incumplimiento: el incumplimiento defectuoso, el incumplimiento parcial, o como lo llaman acá también, el incumplimiento a destiempo, que en nuestro sistema quiere decir cumplir por fuera del plazo establecido. Ahora, ¿hubo incumplimiento? Claro, porque la parte tenía la obligación de entregar la máquina aprobada, pero el juez dice: un momentico, el árbitro, perdón, un momento, se incumplió, pero el incumplimiento no fue esencial, miren, la máquina está andando. Entonces no se configura el incumplimiento y por lo tanto no se puede dar la resolución o terminación del contrato. Ahora, frente a estas cosas, pues por premura del tiempo las estamos hablando muy someramente, ¿no? Porque esto tiene mucha tela de dónde coser, de dónde jalar. Y el tema no se reduce acá, que estamos en unas aproximaciones muy tímidas. Siguiente, por favor. La compensación. ¿Qué es la compensación en Colombia? Es un modo de extinguir obligaciones. La compensación opera ya sea por previsión contractual o por previsión legal en nuestro sistema jurídico. ¿En Colombia es necesario notificar a la parte que va a compensar? No, perdón, no es necesario. Mientras que la UNIDROIT sí establece como requisito, como dicen los abogados viejitos, sine qua non, usted notificar a su contraparte que va a compensar. Si usted no notifica, que es un acto que emana del deber de información de la buena fe, si usted no notifica, no se puede hablar jurídicamente de una compensación de las obligaciones del contrato. Y es precisamente algo que se aparta de los ordenamientos de carácter local, del civil law, donde ya dijimos, la compensación opera ipso iure, ya sea por previsión contractual o por previsión legal. La cesión de los créditos, ya hemos tenido la oportunidad de hablar de ello. ¿Qué pasa en nuestro ordenamiento local? El Código Civil de Bello habla de la cesión de crédito. Y además será necesaria la autorización expresa del contratante cedido. Y hay que decir,
nuestro Código de Comercio va más allá, porque nuestro Código de Comercio, o sea, por la revisión que hace el 822, adopta la cesión de créditos, pero también habla de una figura novísima, pues 1941, Código de Comercio italiano, a lo que se denomina la cesión de contratos. ¿Qué pasa con la unidad? Acoge la cesión de créditos, acoge la cesión de contratos y además le da cabida a la cesión parcial de las obligaciones del contrato. ¿Y lo novedoso cuál es? Sin necesidad de autorización del contratante cedido. Y es una figura que va en sintonía con el comercio internacional. ¿Por qué? Porque el comercio internacional, lo dijimos, es dinámico, ¿sí? Las obligaciones, que son operaciones de intercambio en el mercado, deben ser dinámicas, ¿sí? O sea, pasan de una persona a otra, ya sea por transferencia, acto entre vivos, o por transmisión, amortis causa. Acá se acogen las tres figuras: la cesión de créditos, cesión de contratos, y se admite también la cesión parcial de la obligación. La prescripción también se aleja de los términos del derecho internacional, del derecho local, perdón, porque acá en Colombia tenemos que la ley 791 del año 2002, 10 o 5 años las prescripciones, y además con un agravante, un agravante, algo particular, que la prescripción, la regla general, es que no opera de pleno derecho económico. Para que se hable de un fenómeno prescriptivo son necesarias tres cosas: el paso del tiempo, la petición de parte, porque el juez no la puede declarar de oficio, y la declaración judicial. Cuando el juez declara la prescripción es que se habla técnicamente del fenómeno prescriptivo. La única excepción del derecho local, ¿cuál es? Los títulos varones, que la prescripción opera con el solo paso del tiempo. El maestro, el doctor César Julio Valencia Copete, una sentencia también del año 2007. En el caso de la unidad, ¿qué pasa? Se reducen los términos de prescripción. Se habla de 3 años. Ahora, las partes pueden ampliar el término de prescripción, claro, porque recordemos que son normas de soft law, pero lo importante es que la prescripción es automática. No es necesario de que aplique la declaración judicial tan necesaria en nuestro derecho local. Pluralidad de deudores, y aquí nos habla de las obligaciones, de lo más bonito del derecho. Y está también en sintonía en nuestro Código de Comercio. ¿Qué dice la unidad? Cuando exista pluralidad de deudores en un negocio comercial, se presumirá que ellos se han obligado solidariamente. Cuando exista pluralidad de deudores en nuestro Código de Comercio y también en la unidad, ellos están obligados solidariamente. Pueden existir lo que se denominan obligaciones conjuntas, o como lo llama la unidad, obligaciones independientes. Sí, claro que pueden existir, pero el único requisito ¿cuál es? Que expresamente en el contrato se rompa con esa solidaridad. Concluyendo el tema, el capítulo 11 de los principios. Si hay varios deudores y no se dice nada, la obligación es solidaria. ¿Puede ser conjunta? Sí, pero debe haber pacto expreso dentro del contenido del contrato. Ya para concluir, por favor, porque ya el capítulo 12 ya es cuando se habla un poco sobre los contratos de larga duración. Como todos ustedes saben, los contratos de larga duración, desde un punto de vista material, son imposibles de resolver. Yo le he dicho a mis alumnos en obligaciones: quien vea en una demanda algún abogado que dice resuelvas el presente contrato de arrendamiento, ese abogado le robaron la clase de obligaciones. Porque ¿qué es resolver un contrato? Es la intervención judicial donde se dan lo que se denomina la restitutio in integrum o restituciones mutuas. ¿Será posible resolver un contrato de ejecución sucesiva? Obviamente no. Las cosas no pueden volver a su estado anterior. Piensen en un contrato de arrendamiento. ¿Será posible que el arrendatario, devuelva el uso y el goce que le dio? No, está materialmente imposible. ¿Qué pasa y qué solución le dio el derecho francés? A esa resolución del contrato de ejecución sucesiva, el derecho francés lo denominó la resiliación. ¿Qué es resiliar un contrato en el derecho francés? Es terminar el contrato de ejecución sucesiva. Ahora, no sé, y eso también
un profesor la aclaraba, el doctor Fernando Alarcón, también tiene un libro muy bueno que habla sobre el tema que se llama La ineficacia del pleno derecho en los negocios jurídicos, para que lo miren. Y él decía, la jurisprudencia colombiana tradujo erróneamente el término resiliación. ¿Qué es en Colombia la resiliación? ¿Alguien recuerda? Yo le recuerdo. El mutuo disenso expreso para extinguir el contrato. La aplicación de un brocardo, ¿sí? Que en derecho las cosas se deshacen, ¿cómo es? Se deshacen igual como se hacen. Alguna vez un profesor en mi universidad, Ana Libre, dijo unas palabras que me dejó marcado acá. Siempre que hablo en mi clase, en las clases que edito, me acuerdo de eso. Que dice, es que las partes no son esclavas del contrato, las partes son dueñas de este, y con un contrato se puede hacer lo que sea. Pero dejando tanto tecnicismo de obligaciones, ¿qué entiende UNIDROIT por la resolución del contrato de larga duración? Que repito, es lo que hace las veces del contrato de ejecución sucesiva en nuestro derecho interno. Se entenderá que el contrato, uno, deja de producir efectos y que solamente podrá haber restituciones mutuas sobre las prestaciones o obligaciones que se han cumplido posterior a la resolución del contrato. Yo les agradezco por su atención, de verdad, hoy viernes, acá estar sentados es una violación a los derechos humanos. Y pues concluyo con estas palabras. Muchas gracias, muy amables, hasta luego. Gracias, doctor Anderson. No sé si tienen preguntas. No hay preguntas. Los esperamos entonces el próximo, este lunes en 8, para terminar nuestro segundo seminario sobre comercio internacional. Muchísimas gracias por su concurrencia, por su asistencia. Feliz puente.